Lucas, el Evangelio del Hijo del Hombre. Es nuestro estudio número 34. Vamos a buscar en Lucas capítulo 19, versículo 10. La palabra del Señor nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio, es conocido como el Evangelio del Hijo del Hombre, que por cierto era el título preferido de nuestro Señor Jesucristo. Lucas nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. Este libro, cuyo origen se remonta a principios de la década del 60 después de Cristo, fue escrito, como su nombre lo indica, por Lucas, el médico amado, como es llamado en Colosenses 4:14. Y hay evidencia en sus escritos acerca de sus conocimientos en medicina. Él es el responsable también del libro de Hechos, y están ambos libros destinados a la misma persona, un personaje llamado Teófilo, Lucas 1:3 y Hechos 1:1. Este destinatario no se ha podido identificar, se cree que era un funcionario público. Pero podemos decir que el nombre griego Teófilo, por el significado, se refiere a todo aquel que ama a Dios o que está interesado en las cosas de Dios. Entonces, en ese sentido, el Evangelio de Lucas es para todo aquel que esté interesado en las cosas de Dios. Pero lo cierto es que este libro fue escrito para los gentiles, ya que el autor dedica tiempo para explicar las costumbres judías y en ocasiones cambia nombres hebreos por griegos. Lucas escribe su evangelio entonces para aquellos intelectuales griegos que buscaban respuestas fidedignas respecto de Jesús de Nazaret. Se nota que el autor tenía un excelente dominio del idioma griego. Lucas, un cristiano de origen gentil, que posiblemente ya fuera un judío helenista, fue amigo íntimo del apóstol Pablo y compañero de sus viajes misioneros, tal y como se demuestra en las alusiones personales que hace el autor en el libro de Hechos, incluyéndose en las acciones del relato. Por ejemplo, este versículo que tenemos: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16:10. Bien, este es el Evangelio más completo y el libro más largo de todo el Nuevo Testamento. Y fue escrito con un criterio histórico. Lucas llega a la conclusión, después de una exhaustiva investigación histórica, de que Jesús es el Mesías, que es Dios mismo. En contraste con la obsesión errónea de los griegos de querer divinizar al hombre, Lucas presenta a Jesús como el verdadero Dios que se hizo hombre. Jesucristo hace que los hombres se estrellen de manera abrupta, con gran estrépito, al enterarse de la miserable utopía en la que habían cifrado sus esperanzas románticas de encontrar en el Adán caído al hombre perfecto. En su genealogía de Jesús, Lucas nos presenta al segundo Adán, el espiritual, que es conforme al corazón de Dios. Y en esta posición muestra la influencia teológica del apóstol Pablo. Así que Lucas nos presenta al Adán que nos regresará al paraíso perdido, o sea, Cristo. El estudio profundo de este evangelio, con el propósito de refutarlo, fue lo que llevó al famoso arqueólogo William Ramsay a convertirse en cristiano, al descubrir que Lucas no había cometido ningún tipo de inexactitud histórica en sus relatos. Veamos ahora la vida, la obra y la pasión del Hijo del Hombre. Vamos a ver primero la vida del Hijo del Hombre.
El trabajo de investigación acerca de la vida de Jesús llevado a cabo por el historiador Lucas, lo vamos a llamar así, para satisfacer las necesidades teológicas de Teófilo, nos presentan las evidencias creíbles y aceptadas por aquellos que habían manifestado fe verdadera en Jesucristo. Este evangelio nos confirma a los que tenemos fe en Jesús que nuestra fe está puesta sobre base firme. Lucas 1, del 1 al 4. Lucas nos presenta el nacimiento de Juan el Bautista como una respuesta a las oraciones constantes de una pareja deseosa de tener un hijo. La respuesta del Señor en favor de la vida del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth es verdaderamente espectacular. Aunque cualquiera, incluyéndolos a ellos, habría perdido las esperanzas, Dios estaba premiando la fe de ellos en el tiempo que Él había señalado. Fíjese que no es cuando a nosotros nos parezca que Dios obrará, sino cuando a Él le plazca. Nosotros debemos estar en humilde expectativa hasta que Él responda. Lucas 1, versículo 5 al 25. Una particularidad del libro de Lucas es que dedica especial atención al anuncio del ángel Gabriel a María respecto de la concepción de Jesús. Usted puede leerlo en Lucas 1, 26 al 38. Después de haber transcurrido unos 400 años de silencio, donde no hubo palabra de Dios, de pronto hace su aparición el ángel Gabriel para dar la magnífica noticia de la llegada por fin del Mesías prometido. Esto relaciona al escritor Lucas con María, y de hecho se reafirma la tradición de que Lucas escribió su evangelio desde el punto de vista de María. Lucas nos da los detalles que nos conmueven acerca de la forma como fue concebido el Salvador del mundo, destacando el hecho de cómo el poder de Dios hizo galas de su operación milagrosa para hacer posible lo imposible. Lucas 1:37. María concebiría en su vientre al Salvador del mundo, al Salvador de cada individuo, al que lo quiera, al que lo reciba. Y ella, María, aceptó con humilde fe su tarea. Y a pesar de todos los prejuicios que se agolpaban contra ella, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1:38. Y en la visita que María hace a su prima Elizabeth, ambas proclaman las misericordias de Dios en favor de ellas. María se declara indigna de ser bendecida con tan gran privilegio de ser la madre de Jesús. Y ella misma se declara pecadora, necesitada del Redentor. Fíjese cómo dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:48. Lucas nos relata que cuando nació Juan el Bautista, su padre Zacarías, que había quedado mudo por su falta de fe, recuperó el habla para pronunciar uno de los discursos más elocuentes acerca de lo que sería la vida del Mesías y la vida de su precursor Juan el Bautista, su hijo que acababa de nacer. Lucas 1, 57 al 80. Los padres cristianos debemos anhelar que nuestros hijos y nietos lleguen a ser personas clave en la vida de la iglesia y que lleguen a ser hombres y mujeres al servicio de la causa de Cristo. Por esto debemos orar día y noche. Como sabemos, José y María tuvieron que ir a Belén para ser empadronados, ya que eran oriundos de ese lugar. Y entonces, estando allí, María dio a luz a Jesús, un acontecimiento que llenó de felicidad el hogar de estos padres que eran honrados doblemente. ¿Por qué? Porque este niño era el Hijo de Dios. Y segundo, porque era el primogénito de este matrimonio que, aunque Jesús no era hijo biológico de José, José se sentía altamente honrado con ser su padre legal.
Increíble aquel acontecimiento, que el creador de todas las cosas haya nacido en un humilde establo. Esto nos habla fuertemente de su misión en favor de todos los hombres. Lucas 2, del 1 al 7. Es exclusivo en Lucas el relato de los ángeles con los pastores, en Lucas 2, del 1 al 20. También es exclusivo en el libro de Lucas todo lo relacionado con la presentación de Jesús en el templo, Lucas 2, 21 al 38. Es exclusivo lo referente al regreso de Jesús a Nazaret en Lucas 2, 39, 40, y es exclusivo también el relato relacionado con la niñez de Jesús, presentándonos detalles de hasta cuando tenía la edad de 12 años. En ese entonces, recuerde, cuando fue llevado al templo por sus padres, entabla allí en el templo una discusión con los doctores de la ley que los deja atónitos por su asombrosa agudeza mental. Lucas 2, 41 al 52. Al igual que Mateo y Marcos, Lucas nos relata el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo y la tentación de Jesús. Lucas 3, versículo 1 al 20, capítulo 3, versículo 21 y 22 y capítulo 4 del 1 al 13. Como ya hemos dicho antes, Satanás no pudo lograr convencer a Jesús con sus tentaciones. Jesús fue tentado en aquellas cosas que como ser humano era vulnerable, pero no cedió ni un ápice a las insinuaciones del enemigo. Tal y como nos dice el autor de la carta a los Hebreos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Querido amigo, querido hermano, Jesucristo es nuestra fortaleza frente a las tentaciones del diablo. Aferrémonos a Él cuando éstas aparezcan en nuestras vidas. La genealogía de Jesús que nos presenta Lucas es diferente de la de Mateo, pues Lucas la presenta desde la perspectiva de la madre, la cual tiene en ella la simiente que ha de asestar el golpe mortal a la serpiente, cumpliéndose así la profecía de Génesis 3:15. Lucas 3, 23 al 38. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestro estudio, la obra del Hijo del Hombre. Jesucristo inicia su ministerio, como sabemos, en Galilea. Lucas 4, versículo 14 al 9:50. Allí Lucas nos da los detalles de cada uno de los acontecimientos más sobresalientes de la obra de nuestro Señor Jesucristo, desarrollados en aquella región de Galilea de la que era oriundo. Allí era el Señor conocido, pues se había criado en esa región. En esta parte de su ministerio lo encontramos ocupado en la predicación de su evangelio, haciendo milagros y sanidades, así como propiciando encuentros para la enseñanza. Debemos decir que Lucas nos relata unos 6 milagros que son exclusivos en su libro. Un episodio muy significativo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos narra Lucas de forma muy particular y que ocurrió al inicio de su ministerio, fue cuando una mujer pecadora regaba sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos mientras los ungía con un perfume que llevaba en un frasco de alabastro. Eso está registrado en Lucas 7, 36 al 50. Este episodio es diferente del que se narra en los otros evangelios de una mujer que también derramó el perfume sobre la cabeza del Señor. Un hecho que ocurrió cuando se estaba acercando ya la hora de su muerte. Quiere decir que el relato es diferente. La obra del Señor en esta parte de su ministerio entonces culmina cuando Pedro hace la confesión más elocuente que se puede hacer respecto del Señor. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Lucas 9:20. Lucas luego nos presenta a Jesús en un extenso viaje a Jerusalén. Todo eso está narrado en el capítulo 9, versículo 51 hasta el 19, versículo 44. Aquí encontramos muchas de las parábolas del Señor. Y de esas parábolas, unas 18 son exclusivas de Lucas.
destacándose aquella bien conocida parábola del hijo pródigo y también la parábola del buen samaritano. En lo particular tengo una predilección especial por la parábola del rico y Lázaro, que contiene magníficas enseñanzas acerca del mundo espiritual. Lucas 16, 19 al 31. Esta parte de su viaje a Jerusalén concluye con la entrada en Jerusalén a través de Jericó. Lucas 19, del 1 al 10. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Lucas 19, 28. En nuestro texto que nos sirve de inspiración en Lucas 19, 10, leemos las palabras del Señor Jesús que dicen, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí quiero decir algo. Jesús vino a hacer que el hombre se conozca a sí mismo y se acepte como lo que es, como Dios lo creó. Pues en su condición de pecado el hombre ha perdido su rumbo, ha perdido su identidad y piensa que se puede definir a sí mismo como le parezca. Fíjese, lo primero que hace el Señor Jesucristo en la vida del hombre es hacerlo aterrizar respecto de lo que Él es. Hombre con una identidad definida en su aspecto biológico y en su aspecto espiritual y moral. El hombre llega a conocerse como una criatura responsable ante su Creador solamente el día que reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Yo lo invito a usted a recibir a Cristo. Finalmente, veamos la pasión del Hijo del Hombre. Lucas nos presenta la última semana de nuestro Señor y nos muestra a Jesús ocupado en enseñar en toda la ciudad de Jerusalén. Lucas 19, 28 a 24, 53. Jesús es cuestionado por los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, acerca de la autoridad de la que está investido. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, los enfrenta desenmascarándolos por su incredulidad. Lucas 20, del 1 al 8. Jesús luego habla acerca de los acontecimientos que definirán el fin de este mundo tal y como lo conocemos. Y exhorta a sus oyentes a poner atención a las señales que son una advertencia por medio de las cuales se puede ver el cumplimiento de los tiempos. Lucas 21, versículos 7 al 38. Jesús se encamina a la crucifixión. Todo está preparado para que eso ocurra. Judas ya ha fraguado su plan maléfico traicionando a su Señor. Y finalmente tenemos a Jesús ante Pilato. Más tarde lo tenemos ante Herodes Antipas. Y después de nuevo ante Pilato. Quien a propósito, en medio de toda esa barbarie, aprovechó para granjearse la amistad de Herodes, del cual, nos dice Lucas, estaba enemistado. ¡Cuán ajenos estaban estos políticos de lo que estaba ocurriendo en las más altas instancias celestiales! Pues ignoraban totalmente el papel que jugaban en ese momento tan decisivo de la historia. Lucas 23, versículos 1 al 13. Sabemos cómo termina esta componenda entre el Tribunal Supremo Judío y el poder romano. Jesús es finalmente sentenciado a muerte. Lucas 23, versículos 13 al 25. Pero debemos estar seguros de que la muerte era lo que Él anhelaba, lo que Jesús anhelaba. Pues con su muerte selló la victoria sobre la muerte. Pues Él es el Cordero inmolado. Lo que era figura en el pasado mediante el sacrificio de un animal por la expiación por el pecado, ahora se hace realidad en la persona de Jesús, que muere en un madero para que nosotros, los seres humanos que habitamos el planeta Tierra, podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Lucas 23, 26 al 49. Después de todo el sufrimiento de la cruz, viene el día glorioso de la resurrección, con la gloriosa aparición de los ángeles a las mujeres que estaban afanadas en los preparativos para ungir el cuerpo muerto de Jesús. Pero se encontraron con la grandiosa noticia de que tal y como Él les había enseñado, había resucitado. Lucas 24, del 1 al 12.
Mientras esto sucedía, allá en el sepulcro, unos discípulos tuvieron un encuentro extraordinario con el Señor camino a Emaús. En este relato hay una escena inolvidable. El momento en el que al llegar a la casa, este extraño forastero, al partir el pan en la mesa, revela a estos discípulos su identidad. Y esta experiencia les hace decir una de las palabras más hermosas que brillan en la historia como un testimonio del penetrante poder de Dios. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24, versículos 13 al 35. Jesús dio pruebas de manera sobrada a sus discípulos acerca de su resurrección. La convicción de esta verdad fue tan fuerte y tan real que hizo que unos hombres llenos de miedo estuvieran entonces ahora dispuestos a enfrentarse al mundo con el mensaje del Evangelio. Lucas 24, 36 al 49. Lucas culmina con la ascensión del Señor al cielo, un tema que se encargará de tratar de forma más detallada en su libro de Hechos. Los discípulos no solo lo vieron vivo, sino que lo vieron ascender al cielo, de donde Él ha de venir otra vez. Que Dios le bendiga.